Bienvenidos, esto es Teoría de la Computación y en esta ocasión vamos a ver los lenguajes de los autómatas a pila. Los lenguajes aceptados por un autómata a pila existen dos tipos de aceptación: por estado final, que es los que hemos visto en las sesiones anteriores, o por pila vacía. Existe un teorema que nos da garantía de que un lenguaje tiene un autómata pila 1 que lo acepta por estado final, si solo si tiene un autómata pila 2 que lo acepta por pila vacía. Es decir, si construimos un autómata pila que acepta por estado final, podemos estar seguros que existe otro autómata pila que acepta el mismo lenguaje por pila vacía, aunque no lo hayamos diseñado, y viceversa. La aceptación por estado final, como los que hemos visto en sesiones anteriores, podemos definirla como sigue. Tenemos un autómata pila P con sus 7 componentes, que es el conjunto de estados Q, conjunto de símbolos de entrada sigma, conjunto de símbolos de la pila gamma, función de transición delta, estado inicial Q0, fondo de la pila Z0 y conjunto de estados de aceptación F. LP, el lenguaje aceptado por un autómata pila P por estado final va a ser el siguiente: el conjunto de palabras W tales que, empezando por el estado inicial con la palabra completa W y recibiendo el tope de la pila como el fondo de la pila, deriva en 0 o más pasos a esta configuración final donde tenemos un estado Q que es un elemento de F. Luego la cadena ya se habrá consumido totalmente y solo queda la cadena vacía y una cadena cualquiera de la pila alfa. Q es cualquier estado de el conjunto de estados de aceptación y ese va a ser el lenguaje aceptado por un autómata pila P aceptando por estado de aceptación. Por ejemplo, tenemos un autómata pila como la figura que hemos sido el que hemos estado trabajando en sesiones anteriores, que acepta cadenas X por estado final. Si solo si X tiene la forma de W concatenada con esa misma palabra W al revés. Entonces, independientemente de todas estas transiciones que ya habíamos discutido, nos vamos a concentrar aquí en la aceptación de una palabra. Entonces, está en el estado Q1 recibiendo ceros y unos y de repente se consume toda la palabra W. Entonces ya no hay más símbolos que leer, más que la cadena vacía. Y viendo en el tope de la pila el fondo de la pila, entonces lo dejamos como está y pasamos al estado Q2. Q2 es el estado de aceptación, por lo tanto aceptamos la palabra. ¿Cómo aceptamos por pila vacía? Para todo autómata pila P, que tiene ahora 6 componentes en lugar de 7, la diferencia es que ya no tenemos un conjunto de estados de aceptación F y por eso solamente nos quedan 6 componentes. El lenguaje que acepta por pila vacía es el siguiente: N de P es igual al conjunto de palabras W tales que, partiendo del estado inicial Q0 con la palabra completa W y viendo en el tope de la pila el fondo de la pila, nos deriva en 0 más pasos esta configuración final que va a estar en un estado Q, que ahí no importa qué estado sea, va a haber consumido la palabra completa W y solo queda epsilon, y en la pila vemos solamente la cadena vacía, es decir, en el tope de la pila ya no hay símbolos ni palabras, entonces la pila está vacía. Por ejemplo, modificando el autómata pila que hemos estado trabajando para que también reconozca por pila vacía, en lugar de reconocer por estado de aceptación, igual nos concentramos aquí en la última etapa de la lectura de la palabra completa. Entonces está en el estado Q1 recibiendo símbolos de esa palabra, ceros y unos en el estado Q1, y de repente se queda sin símbolos, es decir, ya terminamos de leer toda la palabra completa y solamente queda la cadena vacía. Y si también estamos viendo, además de la cadena vacía de entrada, estamos viendo en el tope de la pila el fondo de la pila, desapilamos, es decir, este Z0 se sustituye por epsilon, y como era el fondo de la pila, pues ya no hay ningún símbolo ni cadena abajo del Z0. Y pasamos al estado Q2.
Hay que notar que ninguno de los tres estados es estado de aceptación, pero como ya la pila está vacía y ya terminamos de ver la cadena, la aceptamos por pila vacía. Tenemos otro teorema que dice que el lenguaje de un autómata a pila P de n para algún autómata a pila que tiene sus 6 componentes, existe un autómata a pila F, P de F, tal que el lenguaje de este es igual al lenguaje del autómata pila por estado de aceptación, L de P de F. Bueno, de pila vacía a estado final, este otro ejemplo o ejercicio es programar un autómata pila que procese secuencias if-else, detectando cuando se introduce más número de elses que de ifs. Es decir, que no se haya empatado los ifs con else, que haya más else que ifs. Es como si estuviéramos empatando paréntesis que se abren y que se cierran, y de repente hay más paréntesis que se cierran de los que se han abierto. Así con este if y else. Bueno, la solución que da el autor que la propone es un autómata de un solo estado, el autómata que acepta por pila vacía, entonces tiene sus 6 componentes. El conjunto de estados solamente tiene a Q, el conjunto de símbolos de entrada tiene la I y la E, ¿verdad? La I representa el if y la E representa el else. De símbolos de la pila tenemos al conjunto que tiene a Z, la función de transición delta n, el estado inicial Q y el símbolo de fondo de la pila Z. Acuérdense que este símbolo de fondo de pila o cadena de fondo de pila es solamente una etiqueta que nos indica que ya hemos llegado al fondo de la pila. Es su única función, la que le hemos dado hasta el momento. Entonces tiene un solo estado Q, está recibiendo ifs, else, o sea, I de if, E de else, y siempre se queda en el mismo estado Q. ¿Por qué? Porque va a reconocer por la pila vacía, es decir, cuando la pila ya está vacía hay una alarma que se dispara, que quiere decir que hubo más else que ifs. Lo normal sería que llegue primero un if y vemos en el tope de la pila el fondo de la pila Z, pues apilamos esta Z otra vez. Después llega un else, por ejemplo, desapilamos lo que estamos viendo que es en el tope de la pila un Z, lo desapilamos y entonces todo bien. Pero ¿qué pasaría si hubiera más else que ifs? Por ejemplo, una palabra que no debería reconocer es la E. ¿Por qué? Porque hay más elses que ifs, es decir, un else y 0 ifs. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Estamos en el estado inicial Q, de repente leemos un else y una Z en el tope de la pila, la desapilamos y queda la pila vacía. Por lo tanto, aceptó esa palabra E, y lo que significa haber aceptado esa palabra es que la pila está vacía y por lo tanto hay más número de elses que de ifs. Bueno, el equivalente autómata que acepta el mismo lenguaje pero por estado de aceptación, entonces aquí el autor propone que tenga 3 estados, P, Q y R, el mismo alfabeto, sigma, que tiene la I de if y la E de else, los símbolos de la pila Z y X0, delta F, que es la función de transición de ese autómata, P, que es un estado inicial, X0, que es el fondo de la pila, y el conjunto que contiene a R, es decir, uno de estos 3 estados es el estado de aceptación, que es el R. Bueno, entonces iniciamos en el estado P, y antes de leer cualquier símbolo, estamos viendo en el tope de la pila el fondo de la pila, por lo tanto apilamos un Z y ya no vemos el fondo de la pila y nos quedamos en el estado Q. Entonces en el estado Q digamos que recibe más else que ifs, es decir, una palabra que
la misma palabra que aceptó el autómata anterior, que era la palabra que contiene solamente un símbolo, que es la E, es decir, hay más es decir, una, que ifs, es decir, 0. Entonces, estábamos leyendo el Z en el tope de la pila, que es el que habíamos apilado aquí cuando estábamos leyendo el fondo de la pila. Lo desapilamos y hemos terminado de leer la palabra, que era la E. Por lo tanto, pues solamente nos queda ir al estado R. Cuando estamos leyendo ahora en el tope de la pila el fondo de la pila, que es X0, lo desapilamos y bueno, pues ya la pila está vacía, pero eso no es lo importante, sino lo importante es que llegó al estado de aceptación R. Por lo tanto, R es la alarma, quiere decir que hubo más else que ifs. Por lo tanto, estos dos autómatas, el lenguaje que están aceptando es el conjunto de palabras que dan la voz de alarma, es decir, cuando hay más elses que ifs. Bueno, aquí dejamos una tarea que la pueden encontrar en el aula virtual: diseñar un autómata pila que acepte el lenguaje del que habíamos visto que nos sirvió para identificar que ese lenguaje no es regular. Y dado un autómata pila como este, que tiene 5 estados, símbolos de entrada A y B, símbolos de la pila Z0, A y B, mayúsculas, delta como función de transición, Q0 como estado inicial, Z0 como fondo de la pila y conjunto de estados de aceptación que solamente tiene un estado, que es el F, donde delta se define como en la tabla. Hay que mostrar en este problema la traza de ejecución, es decir, las configuraciones desde que empieza a leer la palabra, el primer símbolo de la palabra, hasta que termina de leer el último símbolo y decide aceptar o no aceptar la palabra. Entonces, mostrar la traza de ejecución que muestre, una disculpa por el pleonasmo, que la cadena BAB está en el lenguaje de ese autómata. Y como segundo inciso, mostrar la traza de ejecución que muestra que la cadena ABB está también en el lenguaje L. Y también estos 3 problemas del libro de Hopcroft. Bueno, en la siguiente sesión vamos a ver la equivalencia entre autómata pila y gramáticas de libre contexto. Son equivalentes porque reconocen el mismo tipo de lenguajes. Y entonces de una gramática podemos convertirla a un autómata a pila, y de un autómata pila puede reconocer por pila vacía, o también lo podemos traducir a un autómata pila que reconozca por estado de aceptación, y al revés también.